Luego de leer el clásico Dune de Frank Herbert, uno entiende por qué esta novela sigue siendo considerada una de las obras más importantes de la ciencia ficción universal. Así que hoy vamos a hablar de lo bueno y lo malo del legendario Dune de Frank Herbert. Bueno, como siempre, lo primero que les voy a enseñar es la edición que yo tengo, que es la edición de bolsillo. Vino en un paquete de 3, que pueden ver el video ahí en la descripción. Justamente hay un video cuando hago el unboxing del paquete de la trilogía de Dune. Muchísimas gracias a Liliana Giraldo, por cierto, que es quien me mandó los 3 libros del inicio de la saga. Y bueno, este Dune es un libro bastante largo, es un libro pues que tiene 780 páginas, aunque incluye unos apéndices a partir de la página 720. Aparte de los 3 libros, tiene como apéndices: apéndice 1, la ecología de Dune; apéndice 2, la religión de Dune; apéndice 3, informe sobre los motivos y propósitos de las Bene Gesserit; apéndice 4, el almanaque de Al-Ashraf; extractos seleccionados de las casas nobles; terminología del imperio y notas cartográficas. Y como les dije, la historia está separada en 3 libros. El primer libro es Dune, el segundo libro Muad'Dib y el tercer libro es El Profeta. La letra es bastante pequeña, pero se deja leer cómodamente. No sufrí mucho para leerla, e igual necesita ser pequeña para que toda la historia entre en una edición pues relativamente pequeña en tamaño, ¿no? Ahí les muestro un poquito más de la fuente. Así que no es una edición para nada mala, es una edición bastante cómoda de leer, y además que tiene toda esa información extra al final que te ayuda muchísimo a complementar el universo que acabas de conocer. Incluso la terminología te sirve para el resto de la saga, así que me parece una edición mucho más que decente, muy recomendada. Si es que la encuentran, creo que es la edición más barata que van a encontrar también de la novela, así que si la ven, vayan con confianza, que es una muy buena edición. Ya saben que viene con la portada ahí y aquí la contraportada. Ay, perdón, hijo. Ahora sí, vamos con lo bueno. Lo primero que hay que destacar es su asombrosa historia. Sobre el papel, Dune podría parecer que es la clásica historia del elegido destinado a salvar el mundo, pero Frank Herbert toma esta premisa y la convierte en algo muchísimo más grande. La manera en que construye el conflicto político y social de su universo es impresionante. Cada planeta tiene su propia cultura, su propia tecnología, su propia moral. Sin embargo, es Arrakis donde el autor se luce en creatividad e imaginación, dotando al planeta desértico de muchísima información de casi todo aspecto: población, ecosistema, flora, fauna. Todo es abordado de una manera impresionante. El buen Herbert consigue transportar al lector a ese planeta desértico, la arena infinita, los gusanos gigantes, la escasez de agua y la importancia de la melange crean una ambientación tan absorbente que conforme avanzan las páginas el lector poco a poco se va sintiendo en Arrakis. Tanto así que, al menos en mi experiencia personal, cuando yo tomaba pausas de la lectura, me daba esa sensación de abandonar temporalmente el planeta para regresar después. Es casi mágica la forma en la que uno regresa a Arrakis cuando retoma la lectura. La exploración del planeta es solo la puerta de entrada. A través de la historia, Herbert aborda temas políticos, bélicos, religiosos, sociales y ecológicos, y lo hace además de una manera increíblemente natural. Nunca parece que el autor esté palabreando o intentando impresionar al lector. Todos estos temas surgen de forma muy orgánica a través del avance de la historia y el desarrollo de los personajes, logrando un equilibrio que pocas novelas consiguen, ya que a pesar de ser una historia amplia, compleja, ambiciosa, no llega a abrumar o saturar al lector, excepto tal vez en cierta parte que ya vamos a mencionar en la parte mala. Me recordó muchísimo al estilo que usa Asimov en su saga de la Fundación, que por cierto también tengo video de eso, que Asimov en esos libros logra hacer lo mismo: contar algo increíblemente complejo de una forma sencilla y fascinante. Así que de corazón les digo, no tengan miedo a la prosa de Herbert. El tipo sabe escribir excelentemente y sabe cómo entretenerte a la vez que llevarte a su planeta y a esta historia tan gigante, tan ambiciosa y tan épica. Los personajes son excelentes, cada uno tiene un papel que cumplir hacia el final de la obra, y es increíble cómo Herbert logra dotar de personalidad y carisma a casi todos los personajes, o al menos a los importantes. Puedo resaltar Stilgar, por ejemplo, personajón, Gurney Halleck, los Harkonnen. No hay un personaje plano, no hay personajes aburridos, no hay personajes simples. Casi todos los personajes que nos presenta Herbert, como digo, al menos los importantes, ¿no? Con los que pasamos tiempo, todos tienen un buen arco, un buen desarrollo y una gran personalidad. Pero si hay uno que destaca
por sobre el resto sin duda es Paul Atreides. Ver su evolución es simplemente fascinante. Lo conocemos como un joven preocupado por abandonar su hogar y enfrentarse a un futuro bastante incierto, un futuro amenazante, un futuro peligroso, y poco a poco las tragedias lo obligan a transformarse y a enfrentarse a decisiones imposibles que cambiarán no solamente el destino de él o de su casa o de su familia, sino el destino de la humanidad entera. Su evolución está construida con muchísimo cuidado y termina convirtiéndolo en uno de los personajes más interesantes y complejos que he leído en muchísimo tiempo. Y les voy adelantando que lo que ocurre en el siguiente libro, en Dune Messiah, hace que su desarrollo sea 1000 veces más interesante aún. Pero de esto ya les voy a hablar en otro video. Otra cosa que me gustó es el sistema de las grandes casas. Herbert aprovecha esta estructura para crear una especie de juego de tronos galáctico, donde distintas familias nobles compiten por poder, influencia y supervivencia. Cada casa posee su propia identidad, su propia historia, su propio planeta y tragedias familiares e historias que se remontan miles de años. De hecho, si tuviera que describir Dune rápidamente, diría que es una especie de Juego de Tronos pero con mucha ciencia ficción psicodélica. Tiene menos sexo y violencia explícita, pero mucho más filosofía, misticismo y cosas locas. Por último, quiero destacar el ecosistema de Arrakis, la relación entre la especia, los gusanos de arena, los Fremen y el propio desierto. Es simplemente brillante. Todo está conectado. Cada elemento cumple una función dentro del funcionamiento del planeta y de la historia. Ahora vayamos a lo malo. Mi principal problema con esta novela aparece aproximadamente a la mitad de la historia, durante toda la parte posterior al primer encuentro con el personaje de Jamis. Es aquí donde Herbert decide profundizar en extenso sobre la cultura Fremen, sus rituales, sus costumbres, la organización de los Siege, prácticamente todos los aspectos dentro de la sociedad Fremen. El problema es que esta explicación se extiende demasiado para mi gusto. Entiendo la importancia de esta información, pero la novela le dedica tantas páginas que lamentablemente mata el ritmo de lectura e incluso para mí llega a estancarse. De hecho, esa fue la única parte del libro que me dio una pausa, como que dije, ¿sabes qué? No está pasando mucho, y me hizo dejar la lectura por varios días, creo que hasta semanas, y pasó bastante tiempo en realidad para retomarla. Recuerdo incluso cuando la retomé estar preocupado porque ya estaba muchísimo más allá de la mitad de la novela. Ya faltaba, pues, no sé, más o menos esta parte faltaba, un poquito más, y ni siquiera habíamos comenzado con el inicio de la segunda película, o sea, todo lo que había pasado durante la primera película aún seguía en la novela. Para mí es el único momento en que la lectura resulta pesada, e irónicamente luego de eso hay el efecto contrario, y es que todo comienza a pasar de una forma demasiado apresurada. Descubrimientos importantes, encuentros que esperamos durante cientos de páginas, y momentos decisivos de la historia se suceden prácticamente uno tras otro, y esto hace que algunas escenas que merecían tal vez más espacio terminan resolviéndose de una forma muy rápida. El ritmo se vuelve frenético aquí y apenas deja tiempo para masticar todo lo que está ocurriendo. La historia concluye de una manera muy similar a lo que vimos en la película de Denis Villeneuve. Es más como una promesa a lo que está por venir que una conclusión definitiva, y la sensación que te deja es que has llegado al final de un arco de la historia, no necesariamente al final de la historia. Y esto puede ser para un lector que solamente se quede aquí, pues puede ser bastante frustrante o insatisfactorio. Por eso, mi recomendación sí o sí es que si van a animarse a leer Dune, ya tengan a la mano también Dune Messiah, porque esta novela es prácticamente el capítulo final que quedó afuera de la novela principal. Es un complemento, es prácticamente como si el verdadero desenlace de Dune no estuviera aquí, sino en el Mesías de Dune. Entonces, mi recomendación sí o sí es que si ya están, o sea, se compran esta novela, ya pasan la mitad, ya ven que les falta poco para terminar, inmediatamente conseguirse el Mesías de Dune, que es donde sí está un final. O sea, si se quedan acá, por ejemplo, tranquilos, tiene un final maravilloso, todo lo que pasa en esta novela es maravilloso, ya les voy a contar. Incluso creo que es, por ahora me arriesgaría que es decir que es mejor que la disfruté más que la primera novela. En fin, vamos a la conclusión. Y mi calificación para Dune de Frank Herbert es un 8.5 de 10. Es una novela increíblemente ambiciosa, llena de ideas fascinantes, personajes memorables y uno de los mundos mejor construidos de la ciencia ficción. Frank Herbert consigue transportar al lector a Arrakis y hacerlo sentir parte de ese universo como pocos autores logran hacerlo. Sí tiene problemas importantes de ritmo en su tramo central, sí el final puede resultar algo anticlimático para algunos lectores, pero incluso con esos defectos, leer Dune
sigue siendo una experiencia extraordinaria. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que como siempre se hayan divertido, entretenido e informado. Ya saben que si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, pueden hacerlo aquí en la caja de comentarios. Muchísimas gracias de nuevo a Liliana Giraldo, que fue quien me mandó mi trilogía de Dune. Ya terminamos con esta. Pronto va a salir el libro versus película, donde les voy a contar todas las diferencias que hay entre la novela, la película de Denis Villeneuve y la película de David Lynch. Así que atentos a ese video. Si están en el futuro ya debe estar por ahí, así que les dejaría el enlace en la descripción. Y si están aún más en el futuro, de seguro tengo más críticas de Dune. Ahí ya terminamos con esta, que es el primer libro. Inmediatamente después va a venir mi crítica a El Mesías de Dune. Maravillosa novela, ya les voy a contar después cuando les hable de esto. Uf, buenísima. Y actualmente estoy leyendo Los Hijos de Dune, que es el cierre de la primera trilogía de Frank Herbert. Por ahora es aquí donde me voy a quedar porque es el último libro de la trilogía que tengo. No tengo el Dios Emperador. Tal vez, estoy seguro que más adelante sí lo voy a tener y lo voy a leer porque me está fascinando. Igual mucha gente les dice que se queden solamente acá en Mesías. Yo les digo por mi parte que estoy disfrutando como niño con Los Hijos de Dune. Tal vez también sea porque salté de una novela a la otra. Es como que inmediatamente terminé esta, comencé con la otra, porque la historia te deja así con ganas de saber más. Pero por lo menos hasta donde voy, que es casi la mitad, está muy buena Hijos de Dune. Así que si tienen miedo de continuarlo o ven que no, Los Hijos es un poco bajo, no, la hueva, es exactamente lo que yo esperaba. Está muy bien, los nuevos personajes y cómo continúa la historia también me está gustando, así que pronto también tendremos reseña de Los Hijos de Dune. Listo gente, eso fue todo por hoy, los quiero mucho, cuídense y conmigo será nuevamente la próxima vez. Chao chao.